¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Uno de los temas que con mayor curiosidad se despiertan hoy es el de la frontera entre Estados Unidos y México, porque buena parte del futuro de ambas naciones pasa por reconciliar pues, esa frontera que ha tenido más de una polarización. Sin embargo, igual de curioso, significa el abandono del estudio histórico de lo que pasó en esa frontera, cómo se construyó, de un lado y de otro, porque los historiadores de Estados Unidos y los mexicanos, francamente, suponen que ya lo saben todos sobre la relación de estos dos países al punto de dejar de estudiarlo. En contraposición a lo que estoy diciendo, un antropólogo mexicano muy distinguido, Claudio Lomnitz, ha venido elaborando discusiones sobre la frontera que son de lo más interesantes y, aunque son históricas, de lo más actuales para entender ese fenómeno. Por eso, Espiral el día de hoy invita a Claudio Lomnitz, antropólogo de Stanford, maestro en distintas universidades de Estados Unidos y de México durante más de 25 años, que hoy tiene mucho que decir, no se pierda el programa, será realmente sabroso. Y le he pedido también al historiador mexicano Carlos Bravo, historiador por Chicago, que nos acompañe en esta conversación a tres voces sobre la frontera México-Estados Unidos. Comenzamos. Como lo advertí en la introducción, estas son unas conversaciones pues, que me permiten con agrado celebrar mi estancia en Espiral. La posibilidad de entrevistar, en este caso por segunda ocasión, a Claudio Lomnitz es un regalo de la vida. Claudio, te doy el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Al contrario, estoy encantado de estar aquí. Y tengo también de invitado a Carlos Bravo, doctor en Historia por la Universidad de Chicago, profesor del CIDE, buen amigo de Claudio, interesado también en los temas de frontera. Así es que pues participaremos, Carlos, tú y yo, entrevistando a Claudio con respecto a los temas que te han interesado siempre, pero que sobre todo hoy están implicando materia de tu trabajo. Lo decía en la introducción, la frontera. Un tema que va cobrando cada vez mayor relevancia en este arranque del siglo XXI. Y la primera pregunta es obligada, Claudio. ¿Por qué las fronteras se nos vuelven otra vez relevantes? Yo creo que las fronteras, sobre todo las fronteras entre países en donde hay muchas diferencias, son espacios muy productivos y por lo tanto también muy sensibles. Tal vez justamente esa productividad lleva a que a veces las quiera uno ocultar, porque la productividad a veces es un poco fea. Lo que se está produciendo con la diferencia no siempre le gusta a la gente verla. ¿Por nuevo? ¿Por avant-garde? ¿Porque se adelanta? Por nuevo y a veces es por nuevo, a veces es porque hace visible una diferencia que un poco más al interior de los territorios la gente quisiera ocultar un poco. Entonces no siempre es novedad. Hay veces en que se han imaginado como novedosas. Por ejemplo, el caso de Tijuana en los años 80, cuando empezó el posmodernismo. Los posmodernistas estaban muy entusiasmados con Tijuana de pronto, ¿no? Y creían que era el lugar en donde estaba pasando todo lo nuevo. Y no creo que siempre sea lo nuevo. Lo que pasa es que queda como muy visible todo. Entonces hay diferencias que están más ocultas, más adentro, que en la frontera se vuelven negocios, se vuelven problemas, se vuelven trámites, se vuelven drama personal, o sea, se vuelven visibles. Bueno, yo voy a entender a qué te refieres con productividad, porque yo siempre veo las fronteras más bien como arrecifes, ¿no? O sea, arrecifes de una enorme diversidad biológica y en efecto la posibilidad de riqueza de vida ahí adentro es enorme por los elementos que conviven. Y lo más parecido a un arrecife en lo humano es la frontera. Pero es muy bonita la imagen del arrecife, pero el arrecife es también un espacio vital, de vida, altamente productivo, ¿no? A lo que me refiero es, no creo que todas las fronteras sean productivas. Las fronteras que son productivas son las fronteras en donde se unen espacios nacionales que son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, si contrastamos la
la frontera sur de México con Guatemala, con la frontera con los Estados Unidos, la frontera sur, hasta hace relativamente poco, era poco productiva porque el lado chiapaneco y el lado guatemalteco eran muy parecidos económicamente. Entonces, no había tanta razón para estar moviéndose. Mientras que la frontera con los Estados Unidos altamente productiva porque las diferencias entre México y Estados Unidos son muy grandes. Entonces, se pueden usar económicamente, políticamente, etcétera. Entonces, creo que la productividad de la frontera es un reflejo de la diferencia entre los países y además, no solo entre los países, sino cualquier cambio al interior de un país, por ejemplo, una devaluación, un alza de precios en algo, una baja de precios, un aumento en lo accesible de un producto, cambios de regulación, por ejemplo, la regulación de medicinas, cualquier cosa así hace productiva una frontera. La frontera de Estados Unidos con Canadá, que es relativamente, en muchos sentidos, relativamente menos productiva que la de México, porque hay más parecidos de un lado y del otro. El tema de la medicina es interesante, ¿no? En Canadá está regulada de otra forma, subsidiada de otra forma, y hay un tráfico gigantesco. Muchos estadounidenses yéndose a curar. Yéndose a comprar y a curar y a comprar medicinas. Entonces, cualquier diferencia entre los espacios se vuelve una razón para cruzar. Claudio, hay un tema, digamos, relativamente establecido ante los historiadores sobre la frontera, un proceso, digamos, desde parte del siglo XIX, un pedazo del XX, que es la transformación de la frontera como un espacio, digamos, que en inglés se llama el frontier, ¿no? Y cómo, digamos, pasó de ser eso a ser una border, ¿no? O sea, de ser un espacio a ser una línea de separación. Y tú has escrito últimamente algunas cosas en las que, digamos, siento que das un paso más allá y empiezas a hablar de la frontera, ya no, digamos, como la frontera, como un espacio, ni siquiera como una línea física que separa dos países, sino como una suerte de espacio mental, ¿no? Desde unos años para acá hemos visto ciertos fenómenos, digamos, ahorita se me ocurren particularmente de actualización de la frontera en lugares que no son la frontera. Sí, desde luego. ¿Podrías como elaborar un poco sobre eso? O sea, imaginar la frontera como una línea es muy problemático, porque la frontera lo que es no solo una línea en un mapa, sino que también son una serie de puntos de revisión. Esos puntos de revisión nunca están sobre la línea, porque la línea, como sabemos en geometría, solo tiene una dimensión, ¿no? Y un punto de revisión necesita 2, 3 dimensiones. Entonces, siempre están un poco, por ejemplo, atrasito de la línea, ¿no? Si es un punto, por ejemplo, de revisión aduanal o si es un punto de revisión de migración. Pero esos puntos de revisión pueden estar totalmente adentro de un territorio. Por ejemplo, en el caso del México-Estados Unidos, desde el momento en que hay estados en donde no se permite que el migrante indocumentado saque una licencia de conducir, si un indocumentado está conduciendo un carro y lo detiene un policía, eso se convierte en un punto de revisión fronterizo, aunque esté sucediendo a miles de kilómetros de la frontera. Entonces, el punto de revisión es una forma de hacer real la relación fronteriza a donde sea que esté el punto de revisión. En el caso de México, del lado mexicano, en la época de Echeverría y eso que había zona de comercio libre en la frontera, los puntos de revisión estaban a 60 o 70 kilómetros al sur de la línea, porque había libre comercio en la zona de las maquiladoras, ¿no? Entonces, de hecho, hoy los puestos militares están colocados a varios kilómetros de distancia de la frontera y están revisando ese flujo. A ver, me gusta mucho cómo lo pone Carlos a partir de este juego de palabras. México pierde parte de ese territorio que no estaba muy poblado, hay que decir, y que no era tan nuestro como nos hubiera gustado, porque entonces hubiera sido más difícil perderlo. Tengo también que decirlo. Después de 1846. Pero la primera vez que hay un puesto fronterizo es en 1917. Y es porque Victoriano Huerta se le ocurrió volverse agente de inteligencia de los alemanes. Entonces, como manera de seguridad nacional, pusieron el primer
puestos fronterizos. Es muy interesante. Entre 1846 y 1817 no hubo lo que llamas tu border. Lo que había era, y me encanta el término, perdón que siga con el anglicismo, pero tampoco lo puedo traducir al español, era un borderland. Que, cuidado, es un gran espacio de tierra Ese es el arrecife. que respira de un lado y respira del otro, que nunca queda claro dónde empieza y dónde termina. Ese era la separación entre Estados Unidos y México en el siglo XIX. Pregunto, ¿no estamos regresando o no estamos reconstruyendo el borderland del 19 en el 21? Es decir, ese espacio vuelve a parecerse mucho, por lo menos en tamaño geográfico, en población y en dinamismo. O sea, yo creo que tu idea del arrecife responde un poco a esto del borderland, porque se crean ciertas relaciones que sí se prestan para imaginarlas como una región más o menos definida, siempre las regiones son un poco difíciles de definir en sus contornos, que vibra un poco con la productividad de la frontera. Ahora, la forma específica de ese borderland, de esa zona fronteriza o región fronteriza, habría que estudiarla históricamente porque creo que sí va cambiando. Va cambiando con legislación, con sistemas de comunicación y con lo que se está moviendo a través de la frontera. Por ejemplo, aunque no haya habido puestos de migración sobre la frontera, sino hasta la época de la Revolución, como mencionaste, sí habían puestos de revisión que tenían que ver con el sistema de transporte. Es decir, lo que se tenía que transportar por ferrocarril era susceptible de cierto tipo de control y lo que podía pasar por una frontera donde no había en esa época barda, ni mucho menos, era mucho más difícil de controlar. Entonces, por ejemplo, la minería del cobre. Bueno, pues uno no puede transportar cobre por mula o a lomo de humano. Tiene uno que meterlo sobre un tren. En el momento que lo mete uno sobre el tren, se empiezan a dar la creación de ciudades gemelas, ¿no? en el oeste. O sea, las ciudades gemelas que están... Calexico, Mexicali, Tijuana, San Diego, Nogales. Exacto. Muchas de esas tienen su origen en ¿cómo se llama? La ruta ferroviaria, que estaba hecha sobre todo... No existían antes de 1900, casi ninguna. No, la mayoría se empiezan a construir en los 1880s, o sea, la primera en 1884, y a partir de ahí empiezan muy rápidamente, pero casi todas las ciudades gemelas que no están sobre el río Bravo, o sea, que están al oeste del río Bravo, tienen en su origen una red ferroviaria y una conexión ferroviaria. Entonces, eso significa que parte del comercio era controlable. Y, por ejemplo, la ganadería es mucho más difícil de controlar, porque pues, una vaca puede cruzar la frontera sola, entre comillas, sola. Con que un vaquero tire de un balazo de un lado, la vaca se pasa sola al otro lado, ¿no? Entonces, siempre el contrabando fue parte muy grande de la vida de la frontera y de esa zona fronteriza. Lo que se ha prestado también mucho para imaginar la frontera como una zona de corrupción, contrabando, movimiento de votos. De outlaw. ¿Mande? De outlaw, de un lugar sin ley. Un lugar sin ley, sí. Que no es siempre lo mismo que corrupción, ¿no? No, exacto. Eso tiene que ver también con la mitología fundacional de los Estados Unidos, o sea, lo del outlaw, ¿no? Forajido. Fuera de la ley. El vaquero. Eso que entra a ser la parte imaginaria del oeste de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con la frontera de Estados Unidos con México específicamente. O sea, ahí hay este famoso historiador americano, Frederick Jackson Turner, que en los 1890s hace un discurso famoso en donde dice Estados Unidos ha concluido su etapa formativa y la etapa formativa de Estados Unidos era la colonización de la frontera. Eso ya terminó y ahora eso lo que deja es una especie de espíritu fronterizo como la base de la nacionalidad americana. Esta idea de Turner se hace en parte para evitar el conflicto norte-sur como una base para imaginar la nacionalidad. O sea, no había manera de reconciliar eso. Entonces se vuelca hacia el oeste y hacia el outlaw como una especie de héroe pre-legal. Y eso se proyecta a la frontera y yo creo que se proyecta a México. México se convierte en una especie de gran reserva del outlaw
en el imaginario de los Estados Unidos, ¿no? Hay otro fenómeno también importante con respecto a las fronteras y tomando en cuenta esta dicotomía entre la frontera sur y la frontera norte, que son como dos núcleos de población de esas regiones que desempeñan un papel importante en la formación de identidades tanto en México como en Estados Unidos. Me refiero, digamos, en el sur, lo que imaginamos como las poblaciones indígenas, y en la frontera norte, lo que son más bien como la apachería o los indios, ¿no? Sobre todo en el caso de la frontera norte, que es de la que estamos hablando, hay una suerte como de proyecto en común, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México durante la segunda mitad del 19, que consiste, bueno, pues en colonizar a estas poblaciones. En acabar con ellas. En acabar con ellas, ¿no? En erradicarlas. Y eso forma parte fundamental del proceso de formación nacional y esa exclusión también de la identidad nacional. Voy a ir a corte, te dejamos la pregunta y por ánimo de tiempo lo hacemos ahora y regresamos a hablar justamente de los apaches, que eran un personaje mucho más mexicano que un personaje de los Estados Unidos. Las películas del viejo oeste nos han hecho equivocarnos, pero mucho más mexicano, por lo menos por su espacio de desempeño que estadounidense. Pero regresamos a hablar de la apachería y esa frontera a la que hacía referencia Carlos Bravo. Estamos de vuelta en Espiral y bueno, Carlos Bravo ponía una pregunta interesante, Claudio, en el segmento anterior. Y es este papel que los apaches, ¿no?, como una de las distintas expresiones étnicas del siglo XIX, jugaron entre México y Estados Unidos. Y déjenme poner un par de elementos. A mí siempre me divierte esta idea de que ellos cortaban cabelleras, cosa que no es posible, porque eran una tribu que sentía que si tocaba a los muertos, la muerte se contagiaba. Las cabelleras, quienes la cortaban eran los blancos, porque una manera de exterminarlos era contar cuántas cabelleras de apaches se habían tomado y te entregaban 20 pesos en México por una cabellera. El exterminio se dio de ambos lados, pero claramente el fin de la apachería es la muerte del indio Victorio, no del indio Jerónimo, esa es otra historia. Y a él se le mató en Chihuahua. Entonces hay una participación muy intensa de México en la construcción de su frontera, acabando con los apaches, que de repente resulta que es la historia de Estados Unidos según la versión de los westerns, como decía hace un momento. ¿Nos ayudas a desarrollar esta discusión? Bueno, la colonización de Chihuahua y de parte importante de la frontera norte, Sonora, Chihuahua, tuvo una relación muy cercana con la guerra de la Apachería desde antes de la independencia, desde el final del siglo XVIII hasta la época del Porfiriato, el final de la guerra de los Apaches. Entonces, aquí lo que pasa es que hay proyectos de colonización del lado de España primero y después de México, para controlar a lo que llamaban apaches, que muchos eran comanches también, y que eran los comanches y los apaches habían logrado una economía muy complicada, muy compleja, que sí partía de robar y saquear en Sonora y en Chihuahua, y luego vender caballos y todo esto en la parte de Estados Unidos y comprar armas en la parte de Estados Unidos que eran más baratas, y volverlas a usar en una economía que circulaban. Entonces, eran una organización tribal sumamente efectiva y con gran capacidad de movilidad y gran capacidad de guerrear. Entonces, la guerra de la Apachería duró 100 años realmente y era algo en lo que los Estados Unidos y México estaban muy de acuerdo. O sea, si ustedes ven el Tratado de Guadalupe Hidalgo, hay por ahí una cláusula en donde los Estados Unidos se llevan los territorios que se llevaron y parte de lo que dan a cambio es comprometerse a liquidar a los apaches y a los comanches de su lado y impedirles el paso a México, cosa que no hacen. Y eso se convierte en un pleito entre Estados Unidos y México porque esa cláusula... No hay cumplimiento con el... No hay cumplimiento. Entonces, los pueblos de Chihuahua, como tú dices, exactamente esos pueblos de Janos, de Namiquipa, Casas Grandes, todo ese frente que fueron hechos para detener a los apaches, fueron construidos así con concesiones de tierras para los colonos. Esos colonos eran unos guerreros hechos para
para esa guerra, hechos en esa guerra, y tenían mucho orgullo de eso. Voy a regresar a un punto que mencionabas hace un momento. Estados Unidos primero construye la frontera hacia el oeste y luego se da la tarea a construir su frontera hacia el sur. Tan es así que San Francisco y la fiebre del oro es fundamental en la construcción de esa frontera. Y hay una población venida de Asia que es clave en esa construcción, son los chinos. Sí. O sea que de pronto la llegada de chinos es tan numerosa a las minas que hay una decisión en el gobierno desde Washington de cerrarle la puerta a los chinos. Razón, por cierto, por la que vinieron muchos chinos luego a México, pero ahí me detengo. Yo he revisado algo del material xenófobo que se construyó contra los chinos y me sorprende cómo ese material que surge entre 1860 y 1870 luego es usado contra los mexicanos, quienes 20 años antes eran amigos, parientes, es decir, hermanos con los estadounidenses. No es cierto que había una frontera étnica y una frontera racial. Eran lo mismo, la zona, incluso hoy se puede ver, era racialmente la misma. Pero curiosamente, todo lo que permitió construir la frontera con China luego fue usado para construir la frontera sur. ¿Tienes detectado el material, la discusión? Es muy interesante, hay parte de esa historia que no conozco perfectamente, pero una de las cosas que va sucediendo en Estados Unidos es la competencia entre los chinos y los mexicanos. En tipo de trabajos específicos, por ejemplo, en la industria de los ferrocarriles. Minas. Que trajeron primero a todos estos básicamente esclavos chinos, los llamamos coolies, que a trabajar en las líneas férreas, son los que construyen buena parte, pero también hay un flujo creciente de mexicanos, primero los que estaban en los territorios, pero después empieza a haber una migración y empieza a haber algo de competencia entre ellos. Y a la hora de excluir a los chinos, que lo hacen en 1882, permiten a los mexicanos, y la bronca un poco entre los chinos y los mexicanos se acrecienta. Yo creo que es parte del sentimiento antichino en México, en el norte de México, que es hay un sentimiento un genocidio, ¿no? terrible, y del que se habla tal vez no suficientemente, que tiene que ver con el hecho de que ellos tenían, primero que nada, también competencia en los Estados Unidos. Luego, el hecho de que llegan los chinos, digamos, a Cananea, a las diferentes zonas, Guaymas, zonas de Sonora, algo de Baja California y eso, y que construir una red comercial que también se convierte en un punto de mucha competencia. Creo que lo que dices de que el sentimiento antichino después se haya volcado hacia los mexicanos es algo que hasta donde yo sé no se ha estudiado lo suficiente y me suena bastante probable que sea cierto. Te doy un ejemplo. El sarcoma es una enfermedad que le imputan a los chinos. Sí. Bueno, empieza a hablarse de sarcoma en los mexicanos hacia 1911, 12, 13, y cuando se ponen los puestos fronterizos, lo que se hacen son cámaras de gas para pasar a los mexicanos y lavarlos. Hay una carta de Hitler, te digo como anécdota, donde felicita al gobierno estadounidense por haber utilizado esas cámaras de gas, que por cierto fueron las mismas que luego se usaron. Ese mismo gas es el gas que se usó en las cámaras contra los judíos. Es decir, hay una lógica muy sorprendente que, insisto, empieza con los chinos, se retoma con los mexicanos y luego se vuelve un fenómeno conocido, pues incluso en Alemania. Pues. Bueno, una de las cosas que tienen que ver con la productividad de la frontera tiene que ver con la historia de la salud pública. Es decir, vigilar que no pasen ciertos tipos de agentes contaminantes. Y eso se presta para que se pueda uno imaginar de pronto al migrante mismo como un agente contaminante. Sucedió desde luego con los chinos, el sarcoma. La historia del sarcoma es como la cuentas exactamente, pero también interesantemente surge en México contra los chinos. O sea, en la época del presidente Calles y demás, un movimiento antichino muy, muy fuerte, y está todo unido a la idea de que son un agente degradante, degenerado, y el sarcoma está dentro de eso muy fuertemente. Carlos. Como parte de este planteamiento sobre la productividad de la frontera, ¿no? La frontera produce valor, produce identidad, produce diferencia, produce conflicto. Hay algo interesante, digamos, también no solo en el fenómeno de la frontera como eso, como frontera, algo que separa, pero también, digamos, la frontera siempre ha sido algo muy poroso, ¿no?
Y quizás, digamos, porque las historias siempre, por lo general, se han escrito en clave nacional, hemos perdido de vista en el relato, digamos, de Estados Unidos y de México, la importancia que tiene también ese otro aspecto de la frontera, digamos, como un lugar poroso, un lugar de intercambio. O sea, la frontera, digamos, irónicamente, como un espacio de transnacionalidad, ¿no? Y sabemos, digamos, por supuesto que en el caso, hay una suerte como de historia de México en Estados Unidos y una historia de Estados Unidos en México, que por razones, digamos, que es muy largo explicar, pero que tiene, digamos, como su núcleo en el hecho de que aprendimos a contarnos la historia en clave nacional, ¿no? Como si los procesos históricos transcurrieran respetando, digamos, esas líneas, pues arbitrarias, ¿no? Y que en realidad no funcionan así, artificiales, ¿no? Es un muy mal hábito mental que hay tanto en los Estados Unidos como en México. Pero, digamos, reconociendo lo malo de ese hábito mental, está esta otra oportunidad que ahora empieza a cobrar como cierta fuerza con los historiadores, ¿no? En la historiografía, de hacer historias transnacionales, ¿no? Y reconocer la importancia de eso en la historia nacional, ¿no? No necesariamente implica, no es una historia antinacional o nacional, sino transnacional. La frontera en ese tipo de fenómeno desempeña un papel muy importante, ¿no? O sea, la frontera solo tiene sentido porque hay tráfico. O sea, si no hubiera tráfico, no habría necesidad de construirla. O sea, y la frontera de México con Estados Unidos, por más bardas que pongan, las bardas están más o menos proporcionadas al volumen del tráfico. Por eso las quieren tan altas, porque lo que está pasando por ahí es gigantesco. Estamos hablando de la frontera con más tráfico del mundo. Y México y Estados Unidos están más integrados ahorita que cualquiera dos países de la Unión Europea. Entonces, en términos económicos. Entonces, tienes una realidad de tráfico gigantesco y al mismo tiempo tienes unos baños de pureza nacional de lado y lado, que yo creo que están en proporción... Tan altos de un lado como del otro. De lado y lado, que yo creo que están más o menos en proporción a la dimensión del tráfico. O sea, realmente es tan fuerte la interrelación que hay un proceso de denegación muy activo, reactivo, yo diría. Una cosa que me entusiasma mucho el trabajo que tú has venido haciendo es que lo que domina el debate público en ambos países es el intercambio comercial, eventualmente el intercambio migratorio, pero son como todos temas coyunturales que no alcanzan a ver este arco amplio de la historia de los dos países. Déjame poner un ejemplo. ¿Hace cuánto más o menos dejó de ser Nuevo México, Arizona, tierra mexicana? Pues 8 generaciones. A ver, pónganlo en generaciones. No es mucho, ¿no? O sea, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. 8 generaciones. Bueno, cuando uno ve los flujos migratorios, pues como los flujos de las aves o de las mariposas, son muy parecidos a los que había. Claro, los volúmenes son mucho más grandes. Es decir, los zacatecanos que poblaron Nuevo México y luego un poco se fueron a Arizona, y se fueron de mineros a Arizona, siguen esa ruta, ¿no? Luego vamos a ver dónde está la gente de Durango, hace el mismo tránsito. La gente de Tamaulipas, es decir, como flujos, insisto, de mariposa, la mariposa monarca. Es decir, la manera mejor para rastrear los flujos migratorios es ver cómo eran el siglo XIX, cómo incluso funcionaron al principio del XX. Te pregunto, ¿por qué siendo tan obvio la necesidad de revisar la historia, le hemos dado la espalda los historiadores de allá y los de acá a revisar este arco más amplio de la fusión entre las dos culturas? Pues es una buenísima pregunta. O sea, yo creo que parte ha sido el hábito de querer hacer de la historia una especie de dama de compañía del nacionalismo. Es decir, la historia se convierte en historia nacional y entonces pues, lo nacional incluye tratar de construir un imaginario territorial y ese territorio entonces tiene la forma de un mapa y ese mapa pues, es el mapa de México o el mapa de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que estás describiendo es una gran falla de la historia como disciplina, es decir, un sometimiento de la historia y no a hacer lo que tú estás sugiriendo, que es a seguir a la gente, porque finalmente la historia es historia de gente, no es historia de plantas o de historia. Bueno, estamos hablando de historia de sociedades, de gentes, de grupos. Entonces, si tú estás siendo fiel a eso, pues vas a darte cuenta que Zacatecas están yendo y viniendo, que Arizona,
la gente que está en Arizona y la gente que está en Durango son partes de Chihuahua, son la misma gente. Son De la misma Tamaulipas generación. y Texas. Entonces, eso te llevaría justamente a lo que decía antes Carlos, a una historia que estuviera sensible al tema transnacional, sin negar el tema nacional, porque la transnacionalidad es parte de la historia nacional. O sea, parte de la historia de los Estados Unidos es su relación con México, parte de la historia mexicana es su conexión con Estados Unidos, que se ve a veces como una fatalidad, como la veía Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pero esa fatalidad implica por lo menos una aceptación. Está cerca de Estados Unidos. Es parte de lo que es México. En Estados Unidos les ha costado más eso que México. Entender que están fatalmente ligados a México, porque como es un imperio, un país muy, muy poderoso, quieren darse el lujo de que cualquier país sea su frontera. O sea, aunque estén metidos, o sea, quieren que no sé, el sureste asiático, Vietnam, sur y norte, sea algo que tiene que ver con la frontera de Estados Unidos, Irak o lo que sea. Esa fantasía imperial ha construido un hábito de minimizar un poco dentro de la opinión pública la importancia de México. Yo creo que es parte de la negación de México por parte de los Estados Unidos. Me voy a corte y regresamos, Carlos, contigo, que las preguntas no hacen más que crecer a borbotones. Lástima que no tengamos más programas. Claudio, te agradezco mucho. Regresamos un momento. Quédese con nosotros. De vuelta en Espiral en esta deliciosa conversación con Claudio Lominitz, una conversación a tres voces. Tengo aquí a Carlos Bravo, historiador de Chicago, y la voz es tuya, Carlos. Gracias. Supongo que tú también ya traes más preguntas de las que vamos a poder desahogar esta noche. Sí, bueno, pues hagamos más programas, ¿no? Hay una dimensión, digamos, que no hemos abordado mucho y que creo que es importante en sí misma, y además ha jugado un papel muy relevante en tu trabajo, que es el aspecto racial de la frontera, ¿no? Tienes un artículo relativamente reciente sobre la invención de la raza mexicana, ¿no? De la idea de que existía tal cosa como una raza mexicana y la importancia que la frontera desempeña como en la producción de esa idea. ¿Cuál es tu argumento en ese respecto? O sea, el argumento, para tratar de ponerlo muy sencillo, es que la primera vez que se usa que la palabra mexicano, en realidad mexicana, no mexicano, es usado para connotar una raza, es en los Estados Unidos. Es decir, en los antiguos territorios mexicanos que quedaron anexados a los Estados Unidos, Texas, Nuevo México, es el primer lugar en donde la palabra mexican es usado como raza. Por ejemplo, yo acabo de escribir hace poco un librito un librote sobre los hermanos Flores Magón y sus amistades norteamericanas. Y cuando ves tú los expedientes carcelarios de todos estos exiliados mexicanos que eran socialistas o anarquistas, en la cárcel pone raza, mexican. O sea, es oficialmente... No Latin, no Hispanic, no, Mexican. Entonces, el primer lugar donde se habla de lo mexicano como una raza es en los Estados Unidos. Después, eso en México se elabora y se le da un contenido más positivo. Toda la idea del mestizaje, la raza mexicana como un producto de fusión cultural entre lo indio y el español. Ojo, nada con los Estados Unidos, pero eso se elabora al interior de México para otro tipo de propósitos, con otro tipo de motivaciones. Pero el origen de la credibilidad de la idea de que lo mexicano podría ser imaginado como una raza tiene que ver con el fenómeno fronterizo. Ahora, déjame plantearlo así. El término raza o la raza es un término que en efecto se diseñó allá, pero se diseñó por los mexicanos. ¿Qué ocurrió? Aquí dijimos 1846, frontera temporal. Eso dejó de ser nuestro. Sí, pero había muchos mexicanos allá. Sí. La cantidad de mexicanos que viven en California, que dieron batallas todavía 20 años después para proteger Monterrey y para proteger Los Ángeles y toda la... Y luego los pleitos en tribunales son heroicos. Los que se dieron en efecto, Arizona no estaba muy poblado, pero los que se dan en Nuevo México y luego la dinámica que se da en Texas, que tiene su particularidad, a mí me ofende
por la manera como los mexicanos de acá abandonamos a los mexicanos de allá. Sí. Y cómo ellos tuvieron que significar su estancia allá construyendo su raza vis a vis los otros. Entonces, en realidad es un invento de ellos bien ganado y por el abandono nuestro, Claudio. Sí, yo creo que sí. Ellos tienen una tradición ahí de lucha muy, muy grande, de esfuerzos muy, muy grandes, que frecuentemente han sido desconocidos o mal reconocidos, como dicen en francés, méconnaissance. O sea, hay una especie de desconocimiento que distorsiona, no solo ignorar, a veces es distorsión. Y eso frecuentemente allá, hoy yo llevo 25 años trabajando en los Estados Unidos, y cuando hablas con mexicanoamericanos, chicanos, lo que sea, hay veces en que hay, sobre todo ciertas generaciones, ahorita ha disminuido esto, pero ya de gente como de mi edad o mayores, hay mucho dolor respecto de la falta de comprensión que sienten por el lado mexicano de su experiencia. O sea, enojo, agravio, por la distancia. Yo he oído por la frialdad. mucho, a veces enojo, pero a veces sí he visto enojo, he visto más como dolor. Hay un fenómeno interesante, digamos, justo o sea, trayendo como un cable al momento contemporáneo, que tiene que ver como con yo diría, en México los últimos, no sé, 30 años ha habido un proceso, digamos, de crisis del nacionalismo revolucionario, ¿no? Incluso se ha hablado, Roger Barthes escribió sobre la condición post-mexicana, ¿no? Lo problemático que se ha vuelto a definir la identidad nacional en México, ¿no? Sí. Pero uno cruza la frontera y se encuentra que en Estados Unidos los Mexican American no tienen ningún problema en definir su identidad, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de cuando estudié allá, fue una periodista mexicana a hablar precisamente sobre esto, la crisis de la identidad mexicana en México, ¿no? Y esa sensación de abatimiento, de derrota, como muy, muy alimentada desde luego por una nostalgia, ¿no? Esta fantasía por lo que en realidad nunca ocurrió, etcétera, etcétera. Y mientras ella hablaba, digamos, pues los mexicanos de México que estábamos ahí, pues asentíamos, ¿no? Sí, ¿no? Pero los Mexican American, los mexicanos de Estados Unidos que estaban ahí, como que se picaron, ¿no? Y terminó de hablar y una chica Mexican American levantó la mano y dijo, bueno, pues yo no entiendo de qué está usted hablando. Usted me está hablando como que los mexicanos de México no saben lo que es ser mexicano y no están orgullosos de serlo. Pero yo estoy, y eso lo dijo obviamente en inglés, ¿no? Pero yo estoy muy orgullosa de ser mexican, ¿no? Y entonces recuerdo que se hizo un silencio muy tenso, ¿no? Porque además se trazó una línea en ese momento entre los mexicanos de México y los mexicanos de Estados Unidos. Y al final alguien dijo, bueno, a lo mejor el único lugar donde se puede ser orgullosamente mexicano hoy es en Estados Unidos. Pues es interesante. Sí creo que, o sea, el tema identitario mexicano en los Estados Unidos es intenso por la presencia tan grande de México en los Estados Unidos, que es gigantesca. Eso también a veces lo olvidamos en México, o no lo dimensionamos correctamente, ¿no? No se olvida, pero no se imagina lo que eso quiere decir, o no se imagina cabalmente lo que eso quiere decir. Y el encuadre ahí es más fuerte para construir tu nacionalidad porque la tienes que construir cotidianamente frente a un otro. La frontera está en la casa de junto, no en el territorio junto. Exactamente. Ahí hay un fenómeno fronterizo que tiene que ver no tanto con puestos de revisión, como lo que habíamos mencionado al principio del programa, sino con interacciones que en donde la frontera va a aparecer en la relación interpersonal y a veces incluso puede aparecer en una relación matrimonial, por ejemplo. Se casa un migrante mexicano con una migrante polaca en los suburbios de Chicago, que hay muchísimos migrantes polacos que son trabajadores y tienen situaciones parecidas, y puede ser que se esté dando una mexicanidad y una frontera al interior de ese matrimonio. Claro. A ver, no quisiera que se escapara una hebra que ya los dos dejaron sobre el tapete. Tú dijiste, probablemente en México luego esa reconceptualización de la identidad mexicana fue más positiva. Inmediatamente sale Vasconcelos así de en medio, ¿no? Y su idea de la raza cósmica, que es como la definición que ya venía construyéndose antes suyo, del mestizo, como el mexicano en singular, que es el producto de la raza cósmica, y se echa esta barbaridad, que me disculpen los de la UNAM, donde hay una raza que habla por un espíritu. Falso de tal falsedad. Este país nunca ha tenido una sola raza y menos tiene un solo espíritu. Sí.
Parte de la crisis, parte de la crisis a la que hace referencia Carlos, ¿no es por fin enterrar al señor Vasconcelos? Pues yo creo que lo de Vasconcelos es complicado. Yo sí creo que sí, pero parte del problema también de Vasconcelos es entenderlo, porque, o sea, parte del rollo de Vasconcelos yo creo que es en sí mismo un rollo medio fronterizo, ¿no? Como él se crió en la frontera, aunque era oaxaqueño de familia, pero él se crió en la frontera. Entonces él tiene una formación muy reactiva en contra de lo gringo. Entonces, lo que él se imagina, por eso es hispanista, ¿no? Esa cosa hispanista también es una cosa muy marcada por la relación con los Estados Unidos. Y aquí en México, la mayor parte, yo creo que la gente no es tan hispanista. Mucha gente aquí le choca la cosa española. Mi esposa, por ejemplo, que es hija de un refugiado español que murió hace como 30 años, que llegó aquí en la República, ¿no? Al final de la Guerra Civil, un día enojada con su papá le dice: ustedes nos conquistaron, le dice, o sea, ella a su padre, ¿no? O sea, ella como mexicana, a su padre español, ustedes nos conquistaron. O sea, yo no creo que aquí todo el mundo era tan hispanista como Vasconcelos. Vasconcelos le gustan los españoles porque le chocan los gringos. Pero a ver, déjame provocarte. La idea del pueblo indio y el pueblo español fusionándose da la sensación de que hay un solo español. Luego lo discutimos, porque entre gallegos y asturianos ya hay diferencias. Y un solo indio también. Pero donde me enoja es ahí, a ver, indio maya con indio rarámuri, me parece una injusticia ponerlos bajo la misma palabra. En México hay poblaciones indígenas. Y en esta fusión se ocultó esa diversidad que incluso había en las culturas precolombinas. Entonces, esa es un mito. Esa idea del mestizaje es un mito por todos lados. Es un mito por el lado que dices, que es imaginar al español como una sola cosa y al indio como una sola cosa. Ahí hay un mito, pero incluso la fusión es también un mito. O sea, digamos, hubieron espacios de fusión. Las fusiones que se dieron eran muchísimo más complejas. La gente en la época de la Nueva España, había migraciones de Asia, finalmente. De Asia, afrodescendientes, árabes, no judíos, criptojudíos. Por ejemplo, la población africana que se importó como esclava en México hasta mediados del siglo XVIII, que más o menos terminó la importación, es en tamaño más o menos proporcional al número de españoles que habían. Entonces, 60% de la población en Jalisco era afrodescendiente en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué escoger español e indio? O sea, hay mucha mitología, no sabemos cuánta gente vino de Filipinas, ¿no? O sea, en fin. Entonces, estoy muy de acuerdo de que es hora de enterrar esas ideas. Esas ideas son un mito que pueden ser vistos como son los mitos nacionales, que tuvieron su importancia, su utilidad, pero no son defendibles como tesis histórica, de ninguna manera. Son definidos como mitos históricos, ¿no? Responden, digamos, como una circunstancia muy específica a un proyecto, digamos. Yo quisiera aquí decir, no es que yo quiera defender la actualidad del mito del mestizo, pero sí hay, en un momento, sí tiene una cierta utilidad y sí representa, en cierto sentido, un proyecto, quizás, digamos, a estas alturas anacrónico, pero visto, digamos, con ojo de historiador, no del todo desdeñable. O sea, en un país con las diferencias raciales, ¿no? Lo que podemos denominar como el problema de la distribución racial de la riqueza que hay en México, que ha habido, digamos, desde siempre, ¿no? La idea de que los mexicanos son mestizos a lo mejor tenía, digamos, algo rescatable, algo interesante, ¿no? Aunque sepamos que es un mito, digamos, el tema de los mitos no es ver si son verdad o son mentiras, sino cuáles son las consecuencias, qué produce ese ¿Me permites reaccionar? comportamiento, ¿no? Sí. A ver, si seguimos la hipótesis de que toda frontera es enormemente productiva, y genera riqueza si es capaz de coexistir pacíficamente. Si la frontera no es capaz de coexistir pacíficamente, es destructiva en todos los sentidos. ¿No hubiese sido mejor aceptarnos en nuestra diversidad y nuestra pluralidad y ser más productivos que tratar de ocultar esas diferencias por el miedo de que se volvieran destructivas? ¿O eran destructivas per se, digamos? Que yo creo que ahí es donde está la duda. Si la diversidad es destructiva per se, hay que ocultarla, y el mito del mestizo es muy útil. Pero si tienes capacidad de proponer que la diversidad es productiva, entonces pierdes el miedo. Y ahí viene una discusión muy fuerte entre Moisés Sáenz en su momento y Vasconcelos justamente a este respecto. Moisés Sáenz decía, en la educación mexicana hay que enseñar la riqueza de la diversidad. Y Vasconcelos realmente la quería ocultar, Carlos. Digo, a lo mejor estoy yendo muy lejos en la interpretación, pero... O sea, yo creo que el mestizaje, aunque no sea en la versión de Vasconcelos, que creo que también tiene de bonito, para mi gusto,
pero es cuestión de gustos como mito, que está haciendo hincapié en la importancia de la mezcolanza. Entonces, si es un mito de mezcolanza, el problema es que le dan un contenido muy específico. Y ese contenido es lo indio y lo español. Y ese contenido es específico y eso se nota en que, por ejemplo, hay un clave de género. El español es imaginado como hombre, lo indio es imaginado como mujer, el español es imaginado como el agente activo, el agente histórico, lo indio es imaginado como el agente telúrico, ¿no? La lealtad a la tierra. Entonces, eso es muy problemático, porque no están hablando solamente de una mezcla, sino una mezcla muy específica, con una serie de relaciones de poder muy específica, y está claro más o menos quién está a cargo del pensamiento y quién del trabajo, ¿no? O sea, Última pregunta, Carlos. Pues quizás, no sé, Claudio, como es muy interesante ver cómo ha ido, digamos, evolucionando tu trabajo, digamos, desde un primer libro como Salidas del laberinto, donde hablas, digamos, de las culturas regionales, ¿no? O sea, y donde hay cierto tipo, es un tema también que uno podría elaborar como fronteras internas, ¿no? Sí. Y ahora, digamos, con tu último libro, Los Flores Magón, donde hablas de la transnacionalidad y de las fronteras, digamos, externas, ¿no? Todas las fronteras son imaginarias, los contornos siempre son problemáticos, difíciles, ¿no? Pareciera haber una suerte de hilo, quizás no del todo explicitado en tu trabajo, en el que siempre has estado teniendo que lidiar con, recuerdo incluso una expresión que usabas antes, que era las zonas de contacto, ¿no? Pareciera haber esa suerte de hilo en tu trabajo, no del todo explicitado, pero sí, digamos, muy constante y muy productivo, ¿no? Como las fronteras. Sí, sí, yo creo que sí, es verdad, no era un hilo que yo tenía consciente, pero así pasa con los demonios que cada uno tiene, que uno no los conoce sino hasta después de que ya hicieron sus fechorías, ¿no? Y en mi caso ya tengo suficientes años como para poder que se note un poco cuáles son los demonios, que yo mismo los note, ¿no? Sí. Que tal vez cuando empecé no los hubiera podido hacer tan explícitos, ¿no? Tú eres descendiente de migrantes. Sí. Tú mismo, yo mismo eres migrante. Y sí llama la atención que quizá la experiencia migratoria, estudiada desde la academia, desde la vivencia personal, está ayudando a entender la vivencia migratoria de los mexicanos. No los de hace 8 generaciones, los que se fueron a partir de los 90, que son muchísimos, sí, y que son los que están pesando. Hay de tu lado, algo que se agradece, una preocupación por aproximarte a ese dolor que ha implicado nuestro desprecio, nuestra distancia. Y ahora yo creo que vamos a tener que, contritos y genuflexos, aceptar que su poder político y su poder económico va a ser enorme. Y se nos vuelve importante para la reconciliación. Perdón que lo ponga en estos términos tan utilitaristas, pero así es. No, es importante. Hay una campaña presidencial pronto en Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar esa identidad hoy reconstruida del Mexican American en los Estados Unidos y, si puedes decir, hacia acá también? Pues yo no entiendo suficiente, pese a que vivo en Estados Unidos, de la política norteamericana. Para mí ha sido siempre un misterio horrible. Leo el periódico siempre sorprendido y me doy cuenta de que nunca entiendo nada. Está claro que, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado en la época de George W. Bush que hubiera habido un segmento, no completamente, no cero, de la población hispana, incluido parte de la población mexicana, que hubiera votado por parte del Partido Republicano. Para mí era inimaginable eso. Hoy día parece que va a ser difícil que los republicanos ganen. El Tea Party va a ser difícil que ganen. Yo creo que sí. Yo creo que les va a costar mucho más trabajo, es la impresión que tengo, por lo brutal que han sido las políticas, o sea, por lo mucho que han usado y han abusado de la frontera como bandera política. O sea, esto es relativamente nuevo en Estados Unidos, que la frontera con México se convierta en un punto, como en otros momentos lo fue, que ha sido, por ejemplo, el aborto o el pelo largo o la guerra de Vietnam, o sea, que la frontera se convierta en un punto de decisión y de definición política. Y eso también le está creando problemas a los demócratas. Y desde luego el problema principal lo sufren los mexicanos y los indocumentados centroamericanos y de otros países. Una cosa que tiene que ver también con algo que dijo antes Carlos sobre la identidad mexicana en Estados Unidos, que me parece interesante, es que la identidad mexicana es la identidad de punta para casi todos los latinos en América Latina, en Estados Unidos, menos los cubanos. Pero entonces
hoy día casi se podría decir, podría uno salir en Estados Unidos con una camiseta que dijera todos somos mexicanos, porque lo mexicano se ha convertido realmente en la punta de lo latino y eso es muy importante. Ahora, ¿es una identidad étnica? Incluso tramposamente podemos decir es una identidad racial. No ha sido, salvo excepciones, César Chávez y algún fenómeno en Texas, una identidad política. Y empezamos a observar una identidad política capaz de ganar la alcaldía de Los Ángeles, lugares en el Congreso, y ahora la posibilidad de que la próxima candidata demócrata haga del tema mexicano un asunto central. ¿Prevés esa posibilidad? Porque en el momento que esa identidad se vuelva política, estamos hablando ya de otra etapa histórica. Yo sí lo preveo, sí lo creo. Yo creo que lo que describe es exactamente la alcaldía en Los Ángeles. Son momentos importantes que tienen algún paralelo con lo que pasó antes con los afroamericanos. O sea, los afroamericanos tenían una exclusión total del mundo de la política, empezaron a ganar una serie de alcaldías en la ciudad de Washington, en Chicago en cierto momento, o sea, en ciudades realmente muy importantes, Nueva York después, y creo que a partir de ahí empezaron realmente a tener una presencia política más fuerte. Les ha costado y les va a costar más a los mexicanos que a los negros americanos, al afroamericano, justamente porque siempre está en juego el tema de lo indocumentado. Y eso ha sido un tema incluso en César Chávez. O sea, César Chávez tiene un momento, y todos los sindicalistas tienen una situación de mucha ambivalencia y a veces ni siquiera ambivalencia, simplemente están en contra de los indocumentados porque sienten que minan sus esfuerzos por crearse como una unidad política en los Estados Unidos. Lo que pasa es que los indocumentados ya son también una fuerza política. Se queda uno con hambre de conversación, me da una tristeza que se nos vaya el tiempo. Claudio, felicidades de veras por gracias, pensamiento que nos regalas y que anima una discusión desde perspectivas muy distintas. Y Carlos, nadie mejor invitado tú para esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos próximo miércoles aquí en su canal 11.